Bueno, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Ahora voy a estar hablando sobre maestría de dimensiones, división de recursión, y es un tipo de ciclo, pero sin los famosos loops como for, while, do while y esos, lo que son los más comunes, así no es que los son, la verdad no soy muy pro en esto, pero lo suficiente como para poderles explicar y espero que les quede claro. Bueno, este video es algo un poco más avanzado. Estoy haciendo lo que ya hemos visto. Tenemos las condicionales, tenemos funciones y claro, tenemos lo nuevo que viene siendo recursión. Son ciclos pero son loops. Bueno, veamos lo que hace este programa. Nos brincamos a la función principal, viene siendo int n, y damos un número y precisamente tomamos el número que nos dio el usuario, que viene siendo n, que ya declaramos aquí arriba. Esto lo omitimos por un segundo, podemos quitar, pausa el problema, y bueno, nos brincamos a la función fact o factorial. Lo que va a hacer este programa va a ser el factorial del número n. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, int fact int n, nombramos fact a la función y otra vez llamamos n como integer. ¿Qué va a hacer este programa? Pues simplemente la definición de factorial. Si el número es 0 o 1, el valor factorial de ese número es 1. Lo tenemos aquí precisamente. Si se cumple esa condición, n es igual a 0 o n igual a 1, nos regresa un valor de 1. Y precisamente nos regresa es precisamente return. Ahora bien, else, si no se cumple la condición de n es igual a 0 o n es igual a 1, entonces lo que va a hacer es, nos va a regresar igual a n por factorial de n menos 1. Aquí es precisamente lo que hace la recursión. Si no es 0 o 1, significa que viene siendo un valor mayor a 0 o 1, obviamente. Puede ser 5. Entonces, lo que va a hacer ese programa va a ser 5 por factorial de n menos 1. ¿Y qué es factorial de n menos 1? Bueno, esto es la función factorial y a n le voy a restar 1. Entonces, ¿qué va a hacer? 5 por, como ya la función, si lo vemos de este modo, ya se restó a 1, va a ser 5 por 4, y obtenemos un 20. Lo podemos ir aumentando aquí abajo. Teníamos un 5 anteriormente y ahora tenemos un 4. Un 4. Sí, un 4. Ahora, pero todavía no se cumple la recursión, entonces tenemos un 4 y lo que vuelvo a hacer es vuelvo a llamar a la función fact y a lo que teníamos de n anteriormente, que vendría siendo un 4 en este caso, que se le había restado 1, se le vuelve a restar 1, entonces es un 3. Entonces n se vuelve un 3 y lo tenemos aquí 3. Vale, bien, sigue sin cumplirse la recursión, entonces vuelve a llamar a la función y factorial de 3 menos 1, 2. Y lo que vuelve a hacer es, sigue sin cumplirse, entonces vuelve a hacer lo mismo, la función y n menos 1 y llegó a 1 por fin, entonces esto es igual a 120. Por aquí, muy bien. Si entendemos claramente lo que está haciendo la recursión es, va a ser esto, va a regresar los valores de, va a regresar el valor de la función hasta que se cumpla la condición, por así decirlo. Empieza con n, que es 5, por, como no se cumple la condición, sigue siendo factorial la función, pero esta vez n menos 1 lo va restando. Y aquí lo podemos ver paso por paso, como quien dice, un poco más breve,
puedes ver aquí claramente lo que hace el programa cada vez 5, o sea, n, 5 al principio era n, y luego lo vuelve a llamar, bueno, que dice el programa que es factorial de n menos 1, entonces vuelve a ser esto, 5 por 4, ¿ok? Porque precisamente factorial n era n por otra cosa, ¿no? Entonces, n toma un nuevo valor y era esto, ¿ok? Precisamente por el número anterior que ya teníamos. Pero eso es básicamente lo que pasa. Y aquí abajo en la función principal llamamos, podemos poner simplemente un cout más directo, fact n punto coma y listo, todo el programa. Ahora podemos compilarlo para ver si funciona. Más. Que funciona, vamos a compilar. Vamos a ponerle factorial de 5 como ya lo vimos anteriormente, 120, y veamos qué pasa si la función, si el número era 0, nos regresa el valor de 1. Bueno, aquí podemos ver que se cumple la recursión y sin necesidad de un loop, sin la necesidad de un for, un igual o igual. Pero bueno, esto es realmente lo que hace el programa. Tiene un valor y dice, bueno, ok, falta otra vez, nombramos la función, y que era la función, era n por otra vez esa misma función, por esa misma función, así hasta que llegue a lo condicionado. Bueno, eso es todo el video, espero que quede claro. Es un ejemplo muy sencillo y fácil de ver porque es fácil ver cómo se va restando el número de n. Lo tenemos claro y se puede ver muy claro. Hay otros ejemplos, podría ser el de Fibonacci, pero eso es básicamente lo mismo, pero es un poquito más complejo de entender. Y ahora, pudiera yo incluir aquí el Mastery 22, creo que es ese, y bueno, pues qué ciclo usar, o que si recursión, o qué conviene mejor. Pues bueno, pues aquí tenemos lo mismo, factorial, pero con un for, con un ciclo for. Como vemos es un poco más laborioso porque para empezar tenemos que esto aquí que estamos declarando, un sign, quiere decir que los valores que tome, que los valores que le dé el usuario solamente pueden ser positivos, no pueden ser negativos. Y obviamente tenemos aquí que long int. De hecho creo que en el otro también se debe poner, porque en algún punto el número va a crecer exponencialmente y el programa no lo va a tomar. Si solamente es un integer, entonces tiene que ser un long integer, muy grande. Y es lo mismo, este programa solamente con un ciclo for, y si me preguntan a mí es más conveniente usar una recursión. No en todos los casos se puede, pero si se puede es mejor recursión, porque nos evitamos líneas de código, reduce el espacio y vemos que es mucho más sencillo encontrar el error, ¿no? Y acá pues por lo contrario es un poco más laborioso porque requiere de acumuladores, requiere de acumuladores y otras cosas como un sign, y pues echarle más coco aquí a las condiciones del for, ¿no? Pero bueno, eso es todo por